Señor. Creo que, como más o menos todos saben o sabéis, esta conferencia se enmarca dentro de una serie de actos que se han organizado como homenaje a los presos utilizados como mano de obra esclava por el franquismo, tanto en el destacamento penal de Guernica como en el destacamento penal de Bermeo. Estos actos comenzaron el día 26 de febrero con un acto institucional que se realizó en Bermeo, con presencia de autoridades, tanto autonómicas como estatales. Teníamos al Lehendakari, teníamos al ministro Bolaños, teníamos a consejeros, teníamos a alcaldes, un acto institucional que era lo que muchas familias vienen reclamando. También se inauguró una exposición que está en la antigua Cofradía de Pescadores de Bermeo, que estará abierta hasta el día 3 de abril. La semana pasada hubo una conferencia en Mundaka a cargo de Miquel Diego, y hoy nos toca aquí en Guernica a cargo de José Ángel Echaniz Ortúñez, más conocido por todos como Chato. Chato es miembro del grupo de historia Guernica-Sarra, habiendo desarrollado y publicado diversas investigaciones de historia social, política, económica y sindical de la historia contemporánea de Guernica-Lumo. Destacar, entre otros trabajos, publicaciones en libros y artículos, los desarrollados sobre la guerra civil, el bombardeo y el franquismo. Es autor de un trabajo inédito sobre el franquismo en Guernica-Lumo, del que únicamente se conoce un somero artículo relacionado con la represión. Biógrafo de la familia Gandarias, ha publicado varios libros y distintos trabajos sobre sus negocios y empresas en Guernica-Lumo y comarca. Acaba de terminar recientemente un trabajo de investigación sobre el turismo en Urdaibai entre 1830 y 1975, que verá la luz próximamente en varios tomos. Como miembro de Guernica-Sarra, es coautor de distintos libros y artículos de aspecto histórico, deportivos, culturales y sociales de Guernica-Lumo. El tema que nos trae hoy, basado en el destacamento penal de Guernica, es parte de un trabajo iniciado en 1999 y cuya primera divulgación se llevó a cabo en Barcelona en octubre de 2002, habiendo proseguido la investigación hasta el día de hoy. Chato Echaniz es habitual colaborador de la revista local Aldaba, verdadera divulgadora de la historia local. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Chato. Gracias. Bien. Arrasaldeo, buenas tardes. Primero, agradecer a la Asociación de Profesionales y Estudiantes de Criminología que decidieron hace cosa de 6 meses llevar a cabo un homenaje a los presos que reconstruyeron Guernica y la línea del ferrocarril de Sucarrieta a Bermeo. Si no hubiese sido por la decisión que tuvieron, hoy seguramente no estaríamos aquí y no se hubiese llevado a cabo el homenaje necesario que tenía esta gente, ¿no? También agradecer a Euskotren y a los ayuntamientos de Forua, Mundaka, Sucarrieta y Bermeo, a Gogora y a los investigadores de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO, a las organizaciones de memoria y de difusión republicana, todos los nombres, Premex y Pipergorri, al Ayuntamiento de Guernica el 1, la Concejalía de Cultura y a Culturoechea, a Juanjo Laizola y al Museo del Ferrocarril y, por supuesto, a Aranzadi. Sin su colaboración y, por supuesto, la de Guernica-Sarra, no estaríamos hoy aquí. Bien, el origen de la charla es tratar un tema que ya en su momento ya se tocó hace años, pero voy a empezar hablando un poco del estado de la cuestión del tema. No es la primera ocasión que se ha hablado del tema de la reconstrucción en Guernica y Luno. Ya la revista Aldaba, el año 1985, afortunadamente consiguió los testimonios de varios presos, y gracias a los testimonios que se recogieron entonces, podemos decir, conocemos un poco más de cuál fue la vida de esta gente en aquellos tiempos. Luego, no es hasta el año 2002 en Barcelona, cuando junto con Vicente del Palacio acudimos a un congreso de política penitenciaria y donde pudimos por primera vez presentar el tema de la reconstrucción de Guernica desde el punto de vista de quienes reconstruyeron, ¿no?, de los presos. No es hasta 2005 cuando el Museo de la Paz plantea un seminario en el cual se abarca por primera vez desde el punto de vista arquitectónico el tema de la reconstrucción de Guernica. Se titula El libro Caer y levantarse, en el cual hay un trabajo que yo considero imprescindible sobre la
reconstrucción de Guernica hecho por Javier Muñoz, que es un arquitecto de Eibar, y que luego posteriormente lo ha ampliado en la revista Ondare, titulado Reconstrucción y Vivienda. El año siguiente, en 2016, Dacia Viejo Rous, que había estado en Guernica llevando a cabo un trabajo de investigación también sobre el tema de la reconstrucción de Guernica, publica en inglés el libro este que tenemos ahí, también sobre el tema de la reconstrucción. Y luego, Juanjo Elordi también, en el año 2005, plantea, dentro del tomo que hizo de Historia del Ferrocarril de Amorebieta Guernica, Sucarrieta y Bermeo, habla de cómo se construye el ferrocarril, la prolongación del ferrocarril a Bermeo, y ya empieza a tocar datos más concretos de quién es, cómo, bajo qué figura se lleva a cabo todo el tema de la reconstrucción. Porque tenemos que decir que en este aspecto de la reconstrucción, quienes hemos trabajado el tema, hemos tenido un error de origen motivado por la transmisión de la memoria histórica. La memoria histórica a veces falla, y a nosotros nos falló desde el primer momento. Siempre hemos oído y se nos ha transmitido por la familia, amigos y otra gente, de que la reconstrucción de Guernica se había llevado a cabo por un batallón de trabajadores. Y así como creíamos que era así, siempre que hemos ido a buscar documentación, a trabajar en los archivos, íbamos a buscar algo que nunca existió. Por eso, concretamente en los 22 años que llevamos trabajando este asunto, hasta hace 6 meses, no hemos sabido que no hubo, sabíamos que no había batallón porque no aparecía en ningún archivo, en ningún sitio. Y hace 6 meses hemos sabido que lo que hubo construido en Guernica fue un destacamento penal, bajo la figura de destacamento penal. Claro, siempre que buscábamos materiales, tanto de los presos como del tema, siempre acabábamos en regiones devastadas, pero nunca aparecía la figura de los presos. ¿Bajo qué figura habían estado trabajando en Guernica? Sabíamos que habían estado bajo una empresa privada subcontratada por regiones devastadas, pero no sabíamos ellos bajo qué figura habían estado. No habían estado bajo la figura de un batallón de trabajadores. Nunca hubo en Guernica un batallón de trabajadores. Lo que ha habido ha sido un destacamento penal. Bueno, a raíz del bombardeo del 26 de abril de 1937, los daños que se causan en Guernica el 1 fueron terribles. Se cuantifican entre un 70 y un 80%, teniendo en cuenta que un 71% de los edificios fue destruido totalmente, un 7% con grandes daños y aproximadamente un 22% con leves daños. Estos datos han sido obtenidos de confrontar la labor que hace Regiones Devastadas con su informe y el censo de edificios del año 1930. Si a esto le añadimos los daños que se producen en el barrio de Rentería, estaríamos rondando un 80% de los edificios de Guernica el 1 y parte del barrio de Rentería quedaron destruidos. Ante semejante destrucción, cuando entran las tropas nacionales en Guernica, el mismo día 30, es decir, al día siguiente de entrar los nacionales, estos nombran una gestora, un ayuntamiento. Esta primera gestora, la primera labor que hace es decidir que hay que reconstruir Guernica. No tienen mucha suerte. El 10 de mayo del 37 van a Donosti a presentarse allí al gobierno civil de Vizcaya y Guipúzcoa, planteándoles a las autoridades que hay que reconstruir Guernica, pero no tienen suerte. El 3 de junio, esta gestora que se había creado, se puede decir que es el primer ayuntamiento de Guernica, es sustituida hacia el 15 de mayo por un nuevo ayuntamiento, en el cual se pone al frente del ayuntamiento a Jesús Toña. Jesús Toña, con el ímpetu que tuvo, que ha tenido históricamente, empieza a remover el asunto, vuelve a viajar a Donosti,
viaja el 3 de junio a Burgos, consigue que entre el 15 de mayo y el 19 de junio, con jóvenes reclutados en los pueblos de alrededor, cada pueblo tuvo que aportar el número de 15 personas, consiguen desescombrar Guernica desde el punto de vista de sacar los cadáveres de los muertos que quedan. En las siguientes gestiones que lleva a cabo el ayuntamiento en el aspecto de la reconstrucción, el 15 de julio del 37 crean una junta de reconstrucción que no tiene mucho éxito, pero que además crea problemas. Crea problemas hasta el punto de que el 21 de agosto, es decir, apenas unos meses después de haber puesto ya un segundo ayuntamiento, se vuelve a crear un tercer ayuntamiento. O sea, llevamos unos pocos meses y hay 3 ayuntamientos en Guernica. Se pone de alcalde Juan Bilbao. La nueva corporación vuelve a insistir en que quiere reconstruir lógicamente el pueblo por dos motivos. Primero, porque hay que buscar un alojamiento a la gente que ha quedado, a los supervivientes que han quedado en Guernica, y por otro lado, los empresarios de las fábricas están continuamente presionando a las autoridades locales para que hagan 2 cosas. Una, necesitan viviendas para los trabajadores y hay que arreglar el ferrocarril. Hay que arreglar el ferrocarril porque mucha de la gente de Guernica vive en los pueblos donde está la línea, Foro, Amurueta, Busturia o Sucarrieta. Valga como ejemplo que en el hotel de Chacharramendi hay alojados 400 supervivientes del bombardeo, y toda esa mano de obra es necesaria en las fábricas de Guernica, sobre todo en las fábricas que fabrican material de guerra, teniendo en cuenta que Guernica era en ese momento uno de los núcleos industriales militares más importantes que había en la península, porque por un lado teníamos Astra con las pistolas y por otro lado teníamos a Talleres de Guernica, que era la mayor fábrica de material de guerra que había, junto con la asturiana, ¿no? Entonces, ante esas presiones, el alcalde vuelve a ir a Donosti, le presentan unos planos, no se soluciona nada, vuelve a viajar en diciembre del año 37 también a Burgos a ver otros planos que tampoco consiguen solucionar nada, porque todo está a expensas de que acabe la guerra. Tiene que acabar la guerra para que se pueda hacer algo. Y por supuesto, una de las cosas que les dicen es que Franco tiene que supervisarlo todo. Este problema que tiene el ayuntamiento con respecto a la reconstrucción y el poco caso que le hacen las autoridades en ese momento, hace que en febrero de 1938 dentro del propio ayuntamiento hay una rebelión. Es decir, la composición de ese ayuntamiento está compuesta por las distintas ramas del tradicionalismo carlista. Están por un lado los mellistas, por otro lado los que eran los integristas, están luego los monárquicos conservadores, monárquicos liberal conservadores, y por otro lado está la antigua gente que había sido de la UPT, los que habían sido de la dictadura de Primo de Rivera. Hasta el punto que dentro del propio ayuntamiento se presenta una moción pidiendo al gobierno, vamos, en ese momento al gobierno militar, a Franco, de que necesariamente tiene que dar una solución al pueblo de Guernica. Guernica necesita, un año después, viviendas, porque además hay otra cosa que llama poderosamente la atención, y es que no dan licencias a la gente para que pueda construir. Es decir, toda aquella persona que quiere levantar su casa tiene prohibición expresa del gobierno de que no puede levantar, o sea, no se conceden licencias de construcción. Y luego ya a finales de abril da la sensación de que no es se plantea el asunto de que se va a traer gente, presos a desescombrar a finales de abril, pero oficialmente se dice eso, pero extraoficialmente voy a contar una cosa que no he contado en público, aunque lo he escrito, y es que a finales de abril llegan 200 presos. Llegan 200 presos a los cuales se les alojan las escuelas del Pasillecu, trabajan dos meses y medio, 3 meses, reparando las propias escuelas donde se van a alojar. Sin embargo,
no se les trae para que se escombren Guernica y empiecen las obras de construcción, entre otras cosas porque la guerra sigue estando en vigor. Se hace para poner el pueblo elegante, entre comillas, porque se incluye a Guernica dentro de unas rutas nacionales de turismo que se ha inventado el gobierno. De tal manera que van a hacer unos viajes turísticos visitando lugares, por ejemplo, como Irún, Eibar, Guernica, lo que ellos han bautizado como Cinturón de Hierro, o seguir a Santander y seguir a Asturias, a Oviedo. Puede parecer una tontería, pero he consultado bastante documentación y deciros que se gastaron casi 1 millón de pesetas en comprar autobuses que los pintaron de color naranja para hacer viajes. Y hemos localizado fotos en Guernica de esa gente. Hay fotos de gente visitando Guernica, hay alguna foto en la que se le ve a un señor con una cámara, y luego tenemos fotografías que hemos localizado en el Archivo Histórico Nacional en la Casa de Juntas. Es decir, puede parecer una locura, pero ya se hacía turismo de guerra en aquellos tiempos. Y en Guernica, en concreto, en el verano del año 38, verano y el otoño del año 38, ya tenemos turistas visitando Guernica, visitando las ruinas y enseñándoles pues, cómo los rojos destruyen, cómo vamos a construir nosotros, ¿no? Estos presos que estuvieron alojados en las escuelas públicas, algunos de ellos les llevaron también a las Josefinas, estuvieron también en el convento de las Josefinas, y lo único que hicieron fue, adecuar, adecentar un poco las calles. Hay fotografías. Sí. Los planos que tenemos ahora son algunos de los que presenta regiones devastadas para proceder luego a la construcción de Guernica Pasa. Este número de presos que vienen hacen que venga el director general de regiones devastadas y les dice en el mes de julio, le dice al Ayuntamiento de Guernica que va a reconstruir Guernica, pero que necesita alojamiento para 1000 prisioneros, 1000 presos. Hasta el punto, claro, dices, 1000 prisioneros en Guernica, en una localidad que no hay nada, ¿dónde van a meter a los 1000 presos? Porque ya en este momento y desde el mes de mayo ya han colocado en el convento de los agustinos un hospital militar de prisioneros de guerra, con lo cual no hay en este momento en Guernica un lugar en el que podría alojar a 1000 prisioneros. Entonces, buscando documentación, hemos encontrado unos planos, incluso con Alzao, de que se planteó hacer un campo de concentración con las casetas. Si os imagináis cómo son los campos de concentración alemanes, con esos muros, esas alambradas y esas casetas, pues igual hemos encontrado unos planos y unos dibujos de Alzao, y lo iban a poner donde hoy en día está Eroski, el Eroski de allá arriba, de Chaporta. El campo de concentración iba a ir a Chaporta y iba a tener una capacidad para 1000 presos. Menos mal que no se les ocurrió hacer ese asunto, sino lo que hicieron fue, una vez más, ir dilatando. Los presos que habían traído les llevaban a Bilbao, les llevaban concretamente a la cárcel a la Universidad de Deusto, que funcionaba como una especie de cárcel o de campo de concentración. Quedan unos muy pocos presos en Guernica y deciden ya en octubre que, bueno, vamos a seguir teniendo unos pocos presos, pero los vuelven a retirar. Es decir, no hay lugar en el cual hay que tener, o sea, no hay sitio expreso, porque está los agustinos con el hospital de prisioneros de guerra, además con problemas, porque hay, sobre todo la gente que está enferma tiene enfermedades infecciosas y tal, y puede ser peligroso. Entra en juego
entra en juego porque ha sido trasladado a Bilbao una sucursal de Regiones Devastadas. ¿Qué es Regiones Devastadas? Regiones Devastadas es un organismo que crea el franquismo para reconstruir todo aquello que haya sido destruido. Es una especie de empresa que va a su vez a subcontratar a empresas privadas y que va a utilizar mano de obra de presos. Es un organismo creado el 31 de enero de 1938, enseguida se pone en marcha, en poco tiempo tiene más de 5.000 trabajadores llevando a cabo labores de reconstrucción en distintos sitios, y en Guernica hasta el 3 de julio no habrá una comisión expresa de reconstrucción de Guernica en colaboración con Regiones Devastadas. Mientras tanto, el ayuntamiento seguía tomando medidas muy sui generis. Por ejemplo, no deja, o sea, antes prohibía cualquier tipo de licencia, ahora ya no deja iniciar ningún tipo de obra hasta que no haya unas normas o un plan general de ordenación urbana. Punto. No hay más discusión. Concretamente voy a dar otro dato interesante que me ha aparecido en esta investigación, y es que este día, el 2 de abril de 1938, decide mediante una moción, el Ayuntamiento de Guernica decide mediante una moción que presenta Francisco Paesa. Es posible que el nombre a vosotros no os suene mucho, o igual os suena. Francisco Paesa es un concejal que era trabajador de correos, como tal le habían nombrado concejal. Propone eliminar todas las tumbas e inscripciones que había en el cementerio que estuvieran en euskera. Hay prueba de ello. Hay prueba de que se levantan y que incluso le pasan con cemento a varias tumbas. El tema es, ¿quién es este Paesa? Pues este Paesa va a ser el padre de Francisco Paesa, que es este elemento espía que ha sido un personaje de agente secreto que le traicionó a Roldán, que aparece en toda la movida del GAL, ligado al tema de Inchaurrondo y todo este tipo de cosas. El Francisco Paesa, que debió, por lo que me han llegado a contar, debió de pequeño incluso andar por Guernica, de crío. Siguiendo con el tema de la reconstrucción, el 20 de diciembre del 38, es decir, no hemos llegado a año y medio de ayuntamientos, nuevo ayuntamiento. O sea, no consiguen, los concejales no consiguen que las autoridades les den lo que ellos piden, y como protestan mucho, fuera, nuevo ayuntamiento. Este nuevo ayuntamiento va a nombrar a Tellería arquitecto municipal. Va a ser el ayuntamiento que el 5 de abril del 39 va a firmar el convenio con Regiones Devastadas, y va a conseguir que el 7 de noviembre del 39 Franco adopte al pueblo de Guernica. Puestos ya con Regiones Devastadas en Guernica y el ayuntamiento con los presupuestos y demás, viene un asunto que no se ha tocado tampoco en ninguna de las investigaciones que se han hecho, y yo voy a pasar por encima, solamente lo voy a contar, luego ampliaré un poquito más, que es el tema de las expropiaciones. En Guernica siempre nos han dicho que Guernica se reconstruye, que hacen una calle, que es la calle Artecalle, y los edificios que tenemos de infraestructuras alrededor, y alguna cosa más como la plaza del mercado y el matadero. Pero lo que nunca se ha contado es que para hacer esas calles, para hacer aquí mismo donde estamos, la plaza que estaba aquí encima, que era la plaza de Monseñor Iturrarán, o para hacer la plaza del mercado, todos esos terrenos tenían dueños. O sea, la calle Artecalle tenía dueños de los edificios, de las casas que había ahí. ¿Qué pasa? Que el gobierno franquista, en colaboración con el ayuntamiento, expropia todos esos terrenos y levanta las casas. Pero no le incluyen esas casas a la gente que han sido dueños de esos terrenos, no. Les da unos dineros, le da un dinero, un justiprecio, y búsquese usted la vida. Luego ampliaré algo más del tema.
En el tema de la reconstrucción, en regiones devastadas, lo que hace es utilizar dos figuras. Primero utiliza prisioneros que no han sido juzgados, y luego en segunda, ya cuando ya se pone en marcha la redención de penas, utiliza a presos ya juzgados y condenados. En el tema de redención de penas, esta es una figura, la redención de penas es una figura que la crea el padre, un jesuita, el padre que era un buen científico, el padre Pérez del Pulgar. Es una organización, lo de redención de penas, que se aprovecha de la abundante mano de obra ociosa, entre comillas, que hay en las cárceles. Se calcula que cuando se crea el patronato de redención de penas puede haber hasta 500.000 de prisioneros o de presos en España. Y claro, esa mano de obra quieta, teniendo el país como está destrozado y teniendo necesidad de utilizar mano de obra, pues estaba ahí. Entonces, se crea el patronato de redención de penas bajo el tema siguiente. Si trabajas, por cada día que trabajes, vas a cumplir un día de condena. El tema de redención de penas se basa en tres fundamentos. Una es la conquista espiritual. No solamente se trataba de rescatarle al prisionero, al enemigo y a su familia. Había que convencerle, había que decirle que tenía que ser bueno, que tenía que ser como se estaba creando el nuevo Estado, la nueva España. Y, en tercer lugar, sirvió para crear lo que luego se ha conocido como el sistema penitenciario español, donde había, dentro de las cárceles, había talleres, si hacías alguna labor buena, pues redimías pena, etcétera, etcétera. Toda esta filosofía estaba unida a bibliotecas, coros, bandas de música, a enseñar y a escribir a la mayor parte de los prisioneros, de los presos, porque eran analfabetos, a publicar una revista que era la revista Redención, que la gente que estaba en la cárcel sabe de qué va, que era una revista que todavía en el franquismo, hasta que se murió Franco, se publicaba. Y todo con un lema que era prisión, taller de producción. El trabajar será derecho y deber del preso. Y cuando una entidad o una empresa, cualquier empresa, necesitaba mano de obra, pues lo pedía y el patronato de redención de penas le daba el número de trabajadores que consideraba necesarios. En enero de 1940 ya había casi 13.000 presos dentro de este sistema. Aquí vemos en estas fotos, la foto de allí, esta foto, si vemos bien, eso de ahí es lo que va a ser el ayuntamiento. Ya se empiezan a ver presos, ya pertenecen al destacamento penal de Guernica. No hay muchas fotos, hemos conseguido solamente media docena de fotos en los que se ve a presos. Es otra cosa que nos llama la atención, así como del bombardeo hay un montón, relacionada con los presos apenas hay, y lo que es peor, no tenemos muchos datos relacionados con ellos. Esta es la calle Artecalle. Lo que vemos al fondo son el tejado del frontón viejo. Esta casa que vemos aquí en el cantón es la casa de Santo Domingo, y aquel edificio que vemos allí arriba son las ruinas de donde está el Faisán. Sí. Bueno, para llevar a cabo todo este tipo de obras, los presos que vemos ahí y tal, se crea el Destacamento Penal de Guernica, que es una sucursal de instituciones penitenciarias de la cárcel de Larrinaga, que se va a regir por el reglamento del Patronato de Redención de Penas por el trabajo. El utilizar mano de obra de presos no era una novedad. Es un sistema que ya se había utilizado en España en 1911. De hecho, lo había eliminado la República, y la misma República también lo pone en marcha en varios destacamentos en zonas que ya controla, en Madrid y sitios así. El destacamento penal, los destacamentos penales se crean el 14 de noviembre del 39, y
solamente van a ser utilizados en reconstruir infraestructuras y localidades que hayan sido arrasadas, caso de Guernica. Los primeros pesos del destacamento penal vienen a Guernica en junio de 1940. No vienen antes por una razón. Quieren traer los presos, pero tienen dificultades con el hospital de prisioneros que están los agustinos. De hecho, hay una serie de rifirrafes en el ayuntamiento, entre el ayuntamiento, regiones devastadas, sanidad militar, porque claro, el ayuntamiento quiere a toda costa que vengan a reconstruir, pero es a su vez también el que mantiene el hospital de prisioneros, ¿no? Y sanidad militar dice: ¿dónde yo voy a los presos que tengo aquí? Al final llegan a un acuerdo y en junio del 40 los presos que están en Guernica enfermos son trasladados al hospital de Pamplona. Ahí se les pierde la pista y no hemos vuelto a... sabemos que se manda la documentación y se manda todo a Pamplona, pero no hemos localizado, no se ha conseguido localizar nada de ello en Pamplona. Llega el destacamento penal a Guernica y es alojado en el colegio de los agustinos. Como equipaje trae cada uno lo que puede y un petate. No hay camas, no hay ningún lujo de estos que puedan tener. Su procedencia, la procedencia de los prisioneros es diversa, son de todos los sitios. Hay incluso vascos. Vienen de un universo penitenciario, como son campos de concentración, donde después de ser juzgados les han metido en clasificación y están esperando a destino, de Miranda, de Oviedo, de León, de Padul, de Zaragoza, de Madrid, de Orduña, de prisiones o penales como la Rínaga, el Dueso, de la cárcel de Burgos, prisión central, incluso de algunos batallones de trabajadores. Es gente que ha estado en batallones de trabajadores, les han juzgado, les han condenado y les han metido en cárcel. Hay incluso de batallones disciplinarios de soldados trabajadores, es decir, de soldados que han entrado en el ejército franquista, han descubierto que eran republicanos, les han cogido, les han juzgado y les han metido en prisión. Todos ellos, como digo, van a estar adscritos a la prisión de la Rínaga. Y menos mal porque gracias a que han estado adscritos a la prisión de la Rínaga hemos podido saber dónde están sus fichas. Y los ficheros que estamos en este momento trabajando, que nosotros pensábamos, cuando creíamos que era un batallón de trabajadores, que podían estar en Ávila, que podían estar en Guadalajara o en Madrid, o los que venían de Sevilla, igual en Sevilla, resulta que todas las fichas de todos los prisioneros que estuvieron reconstruyendo Guernica están todos hoy depositados en la calle Henao, en Bilbao, en el Archivo Histórico Provincial. O sea, hemos estado buscando por todo el mundo y hemos enredado a todos los especialistas en estos temas a que nos buscasen el batallón de Guernica y resulta que tenemos las fichas en Bilbao. También hay que decirlo que no hemos tenido, cada vez que hemos ido a Bilbao, nunca se nos había dicho, no ahora, en años anteriores, cuando pedíamos documentación sobre el tema de prisiones, lo primero que te decían era, eso está cerrado, eso no se puede consultar. El número de prisioneros, me estoy siempre refiriendo a Guernica, pero también hay que tener en cuenta que estos mismos prisioneros están trabajando en la reconstrucción de la estación del tren de Guernica, del resto de estaciones, en reparar la vía, en reparar los puentes, por ejemplo en el río Mape o en Aspe, y luego ya a partir del 42 les utilizan para hacer la trinchera y los túneles del ferrocarril que va a ir a Bermeo. No tenemos un número exacto, no tenemos estadísticas de mensualmente qué número de prisioneros pudo haber en Guernica, pero en 1942 sabemos que concretamente en el caso de Guernica hay 186, que en 1943 son 257 y que en 1944 hay 97. Curiosamente, en 1944 la mayoría de la gente que está trabajando en la reconstrucción de Guernica son libertos. ¿Qué es un liberto? Pues un liberto es un preso que ha estado trabajando, que ha cumplido la condena
y que se ha quedado a trabajar en la empresa. Se ha quedado a trabajar en la empresa y le pagan lógicamente mucho más que lo que le pagan al preso, que al preso le pagaban, luego os contaré qué es lo que le pagaban. Estos libertos se quedan aquí, primero porque no pueden volver a sus pueblos, porque en sus pueblos han sido desterrados. No se les quiere allí, y muchos de ellos se quedan aquí, muchos de ellos se quedaron aquí y concretamente tenemos muchos guerniqueses que son hijos y nietos de esos presos que se quedaron aquí. Las condiciones de vida que tienen en Guernica, cuando llegan en muy malas condiciones. Ellos mismos, en las declaraciones que publicó Aldaba el año 85, ellos cuentan cómo vienen, ¿no? Es gente que ha estado, sobre todo, por ejemplo, la gente que viene del sur de Andalucía, es gente que desde el 37 ya ha sido presa, no ha podido estar con sus familiares, está desarraigado, le habían traído hacia el norte, no tiene contacto con ellos, están en malas condiciones, mal vestidos, mal alimentados, claro, no tenían dinero, pues no les mandaban ropa, pues y no tenían dinero, no podían, se tenían que buscar la vida, ¿no? Entonces, las condiciones de vida que tiene esta gente, por ejemplo, en la jornada de trabajo era de 8 a 12 y de 2 a 6. Comenzaban levantándose a toque de corneta, de diana, a las 7 de la mañana. Formación, recuento, subida de bandera, arenga patriótica, canto de himnos, escuchar el discurso que les echa el jefe de servicios, un desayuno. Ellos en sus testimonios dicen que era algo parecido a café, y a las 8 de la mañana salían, un poco antes de las 8 de la mañana salían en formación desde lo que hoy es el instituto hasta aquí, hasta la calle Artecalle, ¿no? Pues a empezar el trabajo. Otro grupo montaba en el apeadero del instituto, en unos vagones de mercancías, en dirección a su carreta para trabajar allí en las obras del ferrocarril. El trabajo, como decía, era de 8 a 12 y de 2 a 6. A la hora de comer, retorno al presidio, o sea, a los agustinos, y por la tarde, cuando volvían, pues vuelta, recuento, otra arenga, vuelta a los himnos, bajada de bandera, descanso, cena y a dormir. Hemos sabido ahora que durante el tiempo que duró el batallón en la reconstrucción, hubo fugas. Y conocemos una muy curiosa. Se produce en el año 42. En ella participa Andrés Prieto Arana. Andrés Prieto Arana es un personaje que vino a Guernica el año 95, no nos contó lo que había hecho. Es el impulsor del memorial que hace el Ayuntamiento de Guernica con Eduardo Vallejo y aquella corporación en recuerdo del batallón Guernica, que está colocado en el balcón Sacafaltas. Si veis al balcón Sacafaltas vais a ver una figura con un montón de nombres. Es el batallón Guernica, es un batallón que se crea el año 43-44 en Iparralde, en Francia, para sacar a los alemanes que se habían quedado embolsados en la zona atlántica. Andrés Prieto Arana es capitán. Es un batallón que se crea con budaris, milicianos y tal, que estaban en el exilio. Este es uno de los capitanes. Está Ordoqui como comandante, y hay otro comandante del cual no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, es el batallón que les da candela a los alemanes, es decir, el que va ocupando todos los bloqueos alemanes que quedan aislados desde San Juan de Luz hasta Burdeos. Y este hombre, que tiene 22 años, cuando está en Guernica se escapa él con otro, pasan la frontera, está en la formación de este batallón, y luego va a ir a París, va a formar parte del gobierno vasco con José Antonio Aguirre, va a ser uno de los mayores de los ayudantes del lehendakari Leizaola, y va a ser uno de los representantes del Partido Socialista dentro del gobierno vasco en los gobiernos del exilio.
Como decía, hubo otra fuga por lo visto, pero no hemos conseguido documentarla. Con respecto a la manutención de estos presos, parte lo mismo que ocurría con los enfermos del hospital penitenciario, la manutención la pagaba el Ayuntamiento de Gernika. El Ayuntamiento de Gernika pagaba 0,25 y regiones devastadas 1,65 pesetas. Lógicamente pasaban hambre. Ellos dicen que lo que más se acordaban era del hambre que pasaban. Lógicamente, si la gente de Gernika pasaba hambre, pues ellos también pasaban. No obstante, los guerniqueses fueron solidarios. Ellos recordaban que les daban chuscos de pan, que se les pasaba comida con cierta discreción. Recuerdan, por ejemplo, que cuando el postre que había, que era generalizado en los agustinos, era una manzana. El sueldo que tenían, el sueldo diario era de 2 pesetas, pero 1,50 tenían que pagar por la comida. Se quedaban ellos con 0,50, o sea, con 2 reales. Luego, para su mujer, regiones devastadas les daba 2 pesetas. Y si tenían un hijo menor de 15 años, le daban 1 peseta más de sueldo. No he conseguido aclarar si verdaderamente esto se les pagó o no se los pagó. La gente no se acuerda. Y hay quien dice que no cobró nunca nada. Tenían descanso semanal, lógicamente. Era el domingo. Ellos trabajaban de lunes a sábado. El domingo iban a misa. Por la tarde, si había partido de fútbol, se les llevaba al campo de Aldape, donde está hoy Dalia, para ver el partido de fútbol. Y los días que no había partido de fútbol se les llevaba a los pueblos de alrededor, formados, de paseo, y siempre custodiados por la policía armada, por los grises, que tenían el cuartel justo en el chalet que está enfrente del instituto, el chalet de Severo Altuve, que había sido alcalde, que había sido requisado como ayuntamiento. Pues allí estaba el cuartel de la policía armada. Esta gente, cuando viene a Gernika, viene en unas condiciones, como decía antes, deplorables, de ropa y de uniformes y tal, hasta el punto de que se les vistió con retales comprados en la tienda de Bareño, a la cual no le pagaron. Hay unos recibos de cómo Bareño les surte, y hay una contestación, seguramente de algún edil, algún concejal, diciéndole que a este no se le paga, porque este es nacionalista y a este no se le paga. Luego se les dotó de buzos azules y de color, otros buzos de color caqui. Y ya el año 42-43, bueno, hasta entonces tenían, por ejemplo, un calzado hecho en base a gomas de coches o sea, con gomas, con unos tacos de madera, una especie de zuecos. Al marchar hacían un ruido muy curioso, porque claro, no tenían zapatos, tenían lo que es la base de madera. Alguno recordaba el ruido que emitían al andar. Como elemento de higiene tenían una manguera en los agustinos que les servía para lavarse en el patio. Muchos de ellos reciben la libertad estando aquí en Gernika. Se les concede la libertad condicional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se les concede la libertad, pueden andar libremente, pero tenían que presentarse según qué delitos habían tenido, bien semanalmente o bien mensualmente en el cuartel. Esto sabemos porque cuando se hace en Gernika, puede ser por el año 90 y tantos o así, cuando se desaloja el juzgado de Gernika y se va a llevar allá arriba, en la plaza empezaron a amontonar montones de papeles, y la gente que nos gusta la historia, pues fuimos a meter la mano allí. Y es casualidad que cogimos un documento, era un legajo bastante grande, que hoy en día está en Gernika Sarra, donde aparece la libertad condicional de todos aquellos que se quedaron en Gernika y la comarca. Y por eso sabemos que hubo gente de esta que hasta el año 74 no tuvo la libertad total. Es decir, acaba la guerra en el 39.
cogen la libertad condicional el año 44, 45, 46 y todavía el año 74 están en libertad condicional, presentándose muchos de ellos en el cuartel de la Guardia Civil una vez al mes. Hay que... Lógicamente muchos de ellos fueron desterrados, no pueden volver a su pueblo, se quedaron por aquí, hemos localizado algunos en zonas de Guipúzcoa, en la margen izquierda. Luego trabajan, muchos de ellos siguieron trabajando aquí como libertos, incluso hay alguno que muere, es decir, es liberto, ha conseguido la libertad, va a trabajar a los túneles de Portón de Ojode y muere allí en un accidente de trabajo, en un accidente que ocurre, mueren cinco trabajadores, 5 presos. Una vez que son liberados, para que veáis la diferencia del sueldo que había, mientras eran presos cobraban 2 pesetas y sin embargo siendo ya libertos cobraban entre 15 y 20 pesetas de sueldo al día. Como decía antes, muchos de ellos se asentaron en Guernica, hemos localizado gente en Guernica, en Busturia, en Mundaca y en Bermeo. Hoy podemos decir que manejamos una lista en este momento de 184. Voy hablando con los que están investigando, con la gente de la Cátedra de Derechos Humanos y los de Gogora, nos han dicho que nos van a pasar otra lista, pero por ahora andamos 184. Creemos que pueden llegar a unos 400 o así el número de personas que durante el tiempo que duró la reconstrucción de Guernica, que es del 40 al 46, y el ferrocarril que empezó en el 42 y acabó en el 56, aunque hay diferentes... Pueden llegar a unos 400 presos políticos que pasaron por los 2 destacamentos. Primero hemos encontrado el destacamento penal de Guernica y luego ya, a partir de los años 50, cuando se hace la vía del ferrocarril de Bermeo, ya aparece destacamento penal de Bermeo. Los de Bermeo, si os acordáis, la gente que tenéis más edad, estos estuvieron alojados en unos barracones que estaban debajo de Alfa y debajo o sea, cuando va el tren a Bermeo y pasa por el puente, había una cala, una especie de ensenada, y había unas casetas de madera, y allí es donde estuvieron. Yo recuerdo de chaval haber visto las casetas de los presos en Bermeo. Las labores que esta gente hace en Guernica, lógicamente fueron, muy desconocido, es levantar la calle Artecalle, hacer el ayuntamiento, hacer lo que es hoy en día la Casa de la Cultura Echea, Artes y Oficios, y hacer el edificio del juzgado y para correos y telégrafos. Y luego hacen las viviendas, los 2 bloques de viviendas en la parte oeste de la calle Artecalle, el edificio que va a ser el Colegio del Sagrado Corazón, y por el lado de aquí hacen los 2 bloques de casas que están del Ayuntamiento hacia el norte y de correos y telégrafos, lo que hoy es el Museo de la Paz hacia el sur. Y luego, con respecto a las obras de reconstrucción del ferrocarril, no voy a tocar el tema porque esto ya lo va a contar Juanjo Laizola, lo contará, creo que es el día 26 en Bermeo, que él es el especialista el que ha trabajado este asunto. Pero bueno, en el tema de la reconstrucción del ferrocarril, lo que sí hicieron fue la estación de Guernica, se reconstruye la estación de Guernica, se reconstruye parte de la vía, se reconstruyeron los talleres y luego todas las vías, o sea, los puentes y estaciones y apeaderos. Y luego empiezan en el 42 hasta el 44, luego cortan. Luego empiezan en el 46 y 48 hasta el 50 y se vuelve a cortar la prolongación del ferrocarril de Pedernales a Bermeo, que fue dirigido por Narciso Buesa,
que vivió aquí en la media calle y que tiene algunas de las fotografías que tenemos y que conocemos son de su archivo. Esta es una foto curiosa para que veamos, se han dicho muchas cosas sobre la reconstrucción de Guernica. Y se ha llegado a decir que estamos encima de muertos, que Guernica se ha reconstruido encima de muertos y cosas de estas, ¿no? Bueno, Guernica no está reconstruida encima de muertos. Hay zonas de Guernica que sí se rellenaron. Esta es una de ellas. Ahí donde veis el camión, esta zona es donde está hoy Caja Laboral. Ahí se ve lo que es hoy en día la Casa de Cienarro, que es el colegio de Julio Foruria. Se ve el chalet que hemos conocido como propiedad de Jesús Toña, pero que era de Altuve, que está hecho por Polancar. Y luego allá arriba vemos la casa de Jesús Toña, que era... y luego aquí vemos ruinas. Ese es el camión de regiones devastadas. Si podéis ver, casi 2 metros de altura de escombros. No es el único sitio donde se tiran escombros. La mayor parte de los escombros están debajo de Dalia y del Matadero, donde va a ir el Guggenheim. Toda esa zona, desde un poco más allá del puente hacia la zona aquella, está todo rellenado con escombros. Y el resto de escombros se mete en esta zona, que era la zona más baja, lo mismo que la zona de la calle 8 de enero. Por eso cuando estamos en el Cine Liceo, vemos que baja. Así todo está sobredimensionado, porque los sótanos de lo que es hoy el Cine Liceo, al lado donde estaba el Bar Liceo, los sótanos del Bar Liceo, era el suelo de Guernica. ¿Por qué? Porque Guernica estaba en cuesta. Y eso se ve fácil en los planos de reconstrucción de Guernica por las curvas de nivel. Es decir, si nos ponemos, es fácil de entender, nos ponemos aquí, vemos la cuesta que hay para subir al ambulatorio, o vemos la cuesta que hay para subir a la iglesia, pues imaginaros esto mucho más abajo, hasta la estación. Es decir, estaba todo así en cuesta. Lo que hace Regiones Devastadas, ¿qué es? Escalonar. Hace escalones, va haciendo escalones para construir. Pasa. Bueno, las primeras obras, como decía antes, el desescombro se hicieron por vecinos de los pueblos de alrededor, luego por prisioneros que vienen y finalmente por presos. No hemos conseguido tampoco aclarar si los que vienen en el 38 son prisioneros o son presos. Y pongo el ejemplo de mi tío. Yo tengo un tío que fue un tío catalán, que es prisionero, que viene a Guernica a desescombrar y luego se casa con una tía mía. No he conseguido saber si era preso o era prisionero, si estuvo en el destacamento penal o dónde estuvo. O sea, no hemos conseguido todavía aclarar la figura esa. En muchos casos personales no hemos conseguido aclarar bajo qué figura viene la gente. Hoy incluso en los listados que nos han ido facilitando, falta gente que se queda en Guernica, que trabaja en la reconstrucción y no aparece en el destacamento penal. O sea, son cosas que todavía nos va a costar bastante el aclarar. Otra cosa que antes he comentado y que voy a contar así un poco más claramente es el tema de las expropiaciones de los terrenos. Cuando Regiones Devastadas coge el mando, el Ayuntamiento de Guernica expropia todo el terreno que consideran que va a necesitar para construir estas infraestructuras y parte de las viviendas. Una de las infraestructuras que ocupa bastante terreno privado es la Plaza del Mercado y los alrededores. Y, lógicamente, allí hay un montón de gente que pierde los terrenos. Sabemos que hicieron una reclamación, que recurrieron el tema, con lo cual habrá que ir a investigar a la Audiencia de Burgos y al Tribunal Supremo si queremos saber en qué condiciones fue expropiado y cómo fue expropiado, porque todavía yo creo recordar que en los años
80 o así, hubo gente de Guernica que movió ese asunto, el tema de las expropiaciones. Porque claro, les dieron un justiprecio que era nada, no valía nada. No solamente esta gente sufre la expropiación, sino que todo lo que era el entramado medieval de Guernica, lo que era la villa, aproximadamente unos 30.000 metros cuadrados, al ampliar las calles, también se le quita a cada propietario un cacho de terreno, tanto por un lado como por otro. Por ejemplo, toda la calle Azoquecale, tenemos que tener en cuenta que las calles en Guernica entonces eran muy estrechas, pueden tener entre 4 y 8 metros de anchura. Si se amplían, como se ampliaron todas las calles de Guernica, a los propietarios de los bordes se les quita terreno. Entonces, todas las calles de Guernica que conocemos hoy en día están ampliadas, pero en base a expropiaciones que se llevan. Y les dieron, o sea, he visto alguna expropiación, 120 pesetas. Pues que no sé si sería el año 30 y el año 40 dinero, pero desde luego con esas cantidades pues les hicieron una avería a los propietarios, aparte de no dejarles, o sea, de no dejarles construir, claro, porque hasta el año 42-43 no se conceden las primeras licencias. Se construyen las viviendas, las primeras viviendas que se construyen no se hacen con presos, se hacen con dos empresas privadas, son las casas del Estado, que son las que están enfrente de la residencia Calzada, y luego los edificios que se hacen en el ayuntamiento, el juzgado y tal, vemos que son unos edificios recios, de piedra. Hay que decir que es piedra artificial, o sea, no es piedra. Es una mezcla de arena de la playa de Laida o de la playa traída de Chacharramendi, con arena traída de Oca y de las canteras de Gorofica, cemento y cal. Y mediante una especie de moldes se van haciendo las piedras. De ahí que la reconstrucción se hiciera tan rápida, porque el ayuntamiento se empieza en el 40 y se acaba en el 42. Si alguien se piensa que toda esa piedra ha sido hecha, como yo pensaba al principio, a base de martillo y cincel, pues no, es piedra artificial. Y otro detalle, ese artesonado que tiene el tejado, si os fijáis, bueno, estos son los moldes, esas piedras blancas que vemos ahí son los moldes que se utilizan para hacer las piedras. Si nos fijamos, el artesonado del tejado, que vemos así, miramos y es una madera marrón muy bonita, es escayola. Es escayola pintada de marrón. O sea, ni siquiera es madera, es escayola. Sí. Bueno, el ayuntamiento se finalizó en mayo del 42, el juzgado en agosto del 44, a la vez que Correos y Telégrafos, la sede de Falange, que luego va a ser Artes y Oficios en el 45, y luego hay una serie de edificios que se hacen como son la Plaza del Mercado, el Matadero, el Centro Sanitario, y luego nos ha aparecido otra cosa curiosa. El campo de fútbol de Aldape, donde está Dalia, se hace también por regiones devastadas. Claro, estos tiran el escombro, tiraron tierra y hicieron el campo de fútbol. Hay otras infraestructuras como son la conducción de aguas desde Oiz, y luego otra cosa que nos ha llamado la atención también, que no conocíamos, son los jardines del Pasillecu, los jardines del Ferial y el parque que tenemos aquí encima de Monseñor Iturrarán, que para hacer el parque expropiaron bastantes propiedades. Concretamente recuerdo que durante un bastante tiempo vino por Guernica Sarra un miembro de la familia Lejarraga porque le habían quitado un buen cacho de terreno aquí. Y bueno, para finalizar, comentar que en la reconstrucción de Guernica, otra de las cosas curiosas que hemos localizado, que hemos encontrado es que trabajaron un montón de arquitectos de mucho prestigio en la reconstrucción. Por ejemplo, sabemos que Gonzalo de Cárdenas es el responsable máximo que había de arquitectura en regiones devastadas. Es un personaje, bueno, se puede decir que arquitecto, pero nos hemos encontrado con gente como Eugenio de Aguinaga, que es un arquitecto que aparece ya en los libros de arquitectura
de cierto prestigio, que es el que construyó luego el Hospital de Santa Marina, el Ledo Arteche o el edificio de Seguros Bilbao, junto con su socio Luis María de Gana. Luis María de Gana es el que hace la Plaza de Toros de Bilbao, o por ejemplo hizo Porto Banús. No es casualidad que haga Porto Banús, porque Banús, el de Porto Banús, es el que hace, la empresa privada que hace el ferrocarril de Sucarrita a Bermeo, y es el que hace el puerto de Bermeo y el que hace Rompiolas de Bermeo, el Banús, el famoso Banús. Este Luis María de Gana es el que hace también el chalet de Rufín Unceta, y es el que hace los primeros pabellones y oficinas de lo que es hoy día Dalia, y es el autor también de parte de la urbanización de Zabalburu en Bilbao. Alguna de las torres también las hizo él. Otro de los arquitectos que trabajó aquí es Luis de Saracho, que hace Seguros Bilbao también junto con Gana y con Aguinaga, y es el autor del embalse de la presa de Aldeávila. Otro arquitecto también de prestigio que construye en Guernica es Manuel María Smith. Manuel María Smith es el que firma, además, debajo de donde estoy hoy en día, la oficina de turismo, en la parte de fuera, está su firma, y está también en uno de los machones del ayuntamiento. Manuel María Smith es el que hace el ayuntamiento, la Casa de Cultura y el juzgado, y es el autor, entre otras cosas, del campo de fútbol de Samamés, de la estación de Achuri o del Hotel Carton. Otros arquitectos que también hicieron cosas fueron Ángel Cortázar, Anastasio Tellería, que es el arquitecto local, tiene numerosas viviendas en toda la comarca, y luego está Ricardo de Bastida, que es el que hace el edificio de la Caja de Ahorros municipal de Bilbao. Ya había hecho los dos edificios anteriores que había habido ahí, el primero de 1917, el segundo de 1934, que se rompe con el bombardeo, y luego el que conocemos ahora, que van a remodelar, que ahora por lo visto van a hacer viviendas en su interior. Luego está José Basterrechea, que hizo parte del Matadero, y Adolfo Gil. Y luego de los presos contar, tenemos un listado con, como os he dicho antes, 184, y algunos de los cuales son gente que se quedó en Guernica, pero tenemos todavía la carencia de algunos. Por leeros, Fernando Díaz Chocero es el abuelo de Malas Echevarría, de Archo, de la Casa de Cultura. Otro de los que aparece es Liborio González. Liborio es el que ha tenido el que hacía las lápidas y los pulimentos y todo eso. Otro de los que aparece es un tal Agustín Valle Santos. Debió de vivir también en Guernica, un portugués también llamado Silvino Núñez da Trinidades, y otra serie de gente, algunos de los cuales concretamente trabajó en Dalia, fue compañero mío de trabajo, y me he enterado ahora de que fue preso aquí. Tuve mucha relación con él. Otro de los presos que estuvo en Guernica y luego trabajó como liberto en el ferrocarril es Antonio Jiménez Navarro, que es el padre de Dorta Jiménez, el escritor. Ildefonso Herrera Mora, también es otro de los que se quedó aquí, abuelo de los Villanuevas. José Martos Justicia es el que muere en el túnel de Portuondo. Ángel Morán es un asturiano que vivió en las casas sindicales. En fin, son toda una serie de gente que considero que en el futuro vamos a poder, con los datos que estamos recogiendo y la labor de los grupos de memoria, vamos a poder documentar. Y, como decía el otro día en la prensa, me gustaría que en Guernica el ayuntamiento recogiera el guante y les hiciéramos un homenaje, ¿no? Se les ha hecho en Bermeo,
por parte de la Consejería de Transportes, pero hombre, yo creo que en Guernica merecen tener algo, colocar una placa. Y esto es todo. Si hay alguna pregunta. Pon esta última. Esta es la inauguración de las casas del Estado con el ministro de la Gobernación. Son las casas situadas delante de la residencia, entre la residencia y la vía del ferrocarril. Esto ya es de Guernica 1950, todavía queda algún hueco entre Barrencalle y 8 de enero. Esto es. ¿Alguna pregunta? Muy bien. En nombre de la Asociación de Profesionales de Tecnología del País Vasco, el Departamento de Vivienda, Planificación Territorial y Transporte del Gobierno Vasco, agradecerte tu participación en este homenaje a los presos. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para que si alguien sabe o quiere saber de alguna persona que pudiera ser familiar del preso, como ha dicho el chat, nos falta muchísima información, por favor, poneros en contacto con ellos, que si ya está el nombre no pasa nada, pero si no está el nombre, podemos ir poco a poco ampliando esa base de datos. Gracias. Vente niña, verme hoy, escucha nuestras canciones que salen desde el fondo de nuestros barracones. Vente niña, verme hoy, escucha nuestras canciones que salen desde el fondo de nuestros corazones. Nos da igual estar aquí que en una pastelería, sabemos combinar el trabajo y la alegría, el trabajo y la alegría.